Para todos, todas, muy buena tarde. Se requiere como así, para que fue. Vale. Muy buena tarde a todas, a todos. Pues obviamente, vea, hoy dadas las condiciones, un agradecimiento enorme a todos a los que sacaron un ratito para estar acá en el momento que estamos justamente desarrollando esto. En serio, gracias. Gracias por sacar un espacio para que hablemos de estas cuestiones en este preciso momento. Eh, Hombre, también quiero aprovechar el momentico para agradecerle muy especialmente pues a la facultad en general porque nos permite abrir estos espacios para que charlemos de las cosas que nos van interesando en muy distintos temas. Eh, Estas cosas funcionan muy bien, a esas cosas hay que ponerle nombre y apellido. Esto funciona muy bien porque Elvira, nuestra comunicadora, le mete el hombro a que las cosas funcionen, que salgan. Ahora la profe Lina Loreña, que está metida en extensión, logra también ponerle toda la fuerza que estos eventos de extensión, estos espacios en los que nos abrimos a que charlemos cosas desde la universidad, no solo nosotros, los miembros de esta comunidad universitaria, sino que lo charlemos con otras personas que pasaron por aquí o que en todo caso, aunque no tengan un vínculo directo con la universidad, pues obviamente quieren sumarse a las actividades que hacemos. Así que un agradecimiento enorme a estas personas que logran que esto funcione, a Luis Triana que nos regala el tiempo para venir a compartir con nosotros. Luis, y bueno, ya ustedes lo vieron en el afiche de presentación, es una persona que tiene un alto nivel de formación en lo académico, en filosofía, pues, y en su maestría de filosofía, y obviamente también con otros espacios, y sobre todo hoy viene a compartirnos su experiencia o la realidad de aquello que vivió desde privación de libertad, que lo tiene hoy sentado aquí hablando de estas cosas. Yo quiero aprovechar este momento como para hacer unas aclaraciones previas, unas aclaraciones antes de que nos metamos a hablar. Qué rico que voy viendo por aquí a mis amigos sentados en esto. Les estaba diciendo ahorita, Carlos, que estoy agradecidísimo con que en este preciso momento haya gente que aún así esté sentada aquí hablando de estas cosas. Bueno, yo quiero que sepan que este espacio, lo que abrimos ahora, es un espacio que se coordinó desde el Grupo de Investigación Sistema Penitenciario, del Semillero de Penitenciario y Derechos Humanos de esta universidad. Eh, Quiero aprovechar un momentico para contarles como brevísimas cosas que desde aquí estamos haciendo y a las que les invitamos a ser parte o a sumarse. También quiero pues informarles de algunas otras que vamos a estar haciendo. Esta Universidad de Antioquia realizó recientemente un convenio con la Personería Distrital de Medellín de cara a que hagamos ahora, una vez más después de muchos años sin hacerlo, nos metamos a hacer un diagnóstico nuevamente sobre, en este caso, estaciones de policía, sistema de privación de libertad de adolescentes y el establecimiento del Pedregal. Nos metimos a hacer eso, a hacer un asunto de diagnóstico sobre estas cuestiones. Quiero que sepan también que en virtud de eso organizaremos entre la Personería Distrital de Medellín y la Universidad de Antioquia un diplomado próximamente sobre sistema penitenciario virtual y gratuito, con el ánimo de que también desde esos espacios estemos hablando sobre cómo es que funciona el sistema, ¿cierto? Son un montón de cuestiones que hay en torno al sistema penitenciario y que usualmente no son conocidas por todos, incluidos no son conocidas por todos los abogados. Eh, Quiero también indicarles que desde el semillero y el grupo de investigación estamos metidos ahora en unas actividades que tienen que ver con lo audiovisual en materia penitenciaria, que eso lo estamos haciendo no solo desde la Facultad de Derecho, sino en convenio con la facultad, nuestra Facultad de Comunicaciones, con el ánimo de mantener vivo una muestra de cine penitenciario que ya va por su tercera versión. Llevamos 3 años haciendo esto con el ánimo de consolidar un festival de cine penitenciario, que logremos mostrar lo que se está haciendo en toda nuestra América Latina audiovisualmente en torno a estos temas que de alguna manera los que estamos aquí presentes o conectados nos aglutinan, que son los temas que tienen que ver con la privación de libertad. Invitados quienes quieran vincularse a esas cuestiones desde el semillero. En estos días también estamos haciendo fruto de digamos, como actividades de extensión en centros de reclusión y quería aprovechar el espacio para contarles esto.
estamos haciendo asuntos de conciertos en centros de reclusión, estamos llevando con una alianza con Beat Music, estamos haciendo actividades de música en varios centros de reclusión. Hasta el momento lo hemos hecho en La Paz, en la cárcel municipal de La Estrella, estamos con hacerlo pronto en el Pedregal y como con el ánimo de ir haciendo cosas en ese sentido. También quiero que sepan en algo que justamente nos une con Luis. Estamos haciendo unas actividades de capacitación en temas de justicia restaurativa y de cooperativismo en prisión a partir de una entidad que es Liberté, que es una entidad de personas privadas de libertad en Argentina, creada desde allí. Y justamente andamos haciendo unas capacitaciones en eso. Aquí está una de las, Oriana, que es una de las psicólogas que está metida en este tema de hacer esas capacitaciones en centros de reclusión en nombre del semillero, y estamos haciendo ese trabajo también con ellos, y quería aprovechar e informarles que eso se está haciendo en el Pedregal y que parte de esas actividades estamos buscando cómo extenderlas a otros establecimientos de privación de libertad del área metropolitana también. Quiero que conozcan y que sepan que estamos montados en hacer unas actividades de extensión en privación de libertad que tienen que ver con personas ciegas y sordas en prisión para difundir sus derechos a través del lenguaje de señas, a través de manuales en braille, para poder llegar a una población que difícilmente puede acceder al conocimiento de sus derechos, y estamos buscando hacer eso también como una actividad de extensión desde nuestro semillero. Dichas esas cosas, que son como básicamente los anuncios parroquiales en los que les estoy indicando, sobre todo porque quiero que sepan que estamos haciendo esas cosas y que están invitados a quienes quieran sumarse, quienes tengan intereses en ese tipo de cosas, invitados a sumarse en estas actividades. Asimismo, quiero que sepan que el objetivo de esta charla, esta que estamos haciendo, es que sea una charla, digamos, bastante informal, en la que buscaré, pues, como mencionar algunas cosas que tienen que ver con esto de la redención de pena, y obviamente darle la palabra a nuestro invitado, Luis Triana, que es el protagonista de este espacio, pero que quiero que estemos como todos claros en que este sea un espacio seguro y un espacio tranquilo para hablar de estas cuestiones a partir de una experiencia de vida. El objetivo es que charlemos esas cosas así. Y bueno, la idea también es que es importante, y con esto me empiezo a meter en materia, que sepamos que esto que nos está pasando en Antioquia, con que ya tengamos a Luis sentado aquí cuando la pena que tenía era mucho más alta, y que en virtud de la norma, de ese cambio normativo, está sentado con nosotros, esta no es una realidad que se nos esté presentando en todo el país. En otros espacios de Colombia, los jueces no están metiéndose en esto. Es también útil, digamos, manifestar que algunos jueces de aquí de Antioquia, sí han sido sensibles a ese tema. De la misma manera que nos está pasando algo así con el tema de, por ejemplo, de la ley de utilidad pública. Está pasando más aquí en Antioquia que en el resto del país. Y es algo que también vale la pena que uno resalte. Por alguna razón estará pasando eso. Por alguna razón estará pasando eso. A mí me parece que es muy relevante que uno aclare que desde el Poder Judicial aquí en Antioquia, el Poder Judicial, que me refiero específicamente al penitenciario, sí están pasando unas cosas que vale la pena reconocer, ¿cierto? En nuestro trabajo como investigadores muchas veces el trabajo es largarrote, pero también en estos casos es evidenciar que aquí están pasando cosas que en otros lugares de nuestro país no están pasando. También quiero que sepan, o digamos de cara a ir contextualizando cosas en esto, que ya hay voces con este tema pensando en demandar la inconstitucionalidad de esta norma. O sea, ya hay gente que le parece que no debería regularse en la materia laboral un tema que toca los derechos o que implica lo laboral de un privado de libertad. Yo también en esto quiero hacer un apunte, y es que creo que en eso hay que ser muy claros, que en otros casos en esta sociedad, digamos, a algunas personas no les ha parecido complejo que cuando se regula lo medioambiental se pongan peras. Eso no es complejo, ahí no hay falta de identidad. Pero ahora hay voces que están alzando ahí la manito y diciendo, ah,
ahí hay algo que no está bien. Yo quiero dejar mi posición en este punto y decir que es muy importante que todos los que estamos aquí no perdamos de vista que lo que se está regulando en esta materia es lo laboral y que lo laboral involucra a todo tipo de ser humano que en Colombia esté realizando una actividad laboral, esté o no en prisión. Y que cuando una norma laboral regula una situación laboral de un privado de libertad, pues no está saliéndose de la materia, esa es mi opinión. Mi opinión en términos de estamos regulando lo laboral para todo colombiano, esté en la situación jurídica que se encuentre, ¿cierto? Creo que eso también es importante como verbalizarlo en un espacio como estos. Eh, sí creo que hay algo que el país tendrá que ir mirando con calma, que tiene que ver con la igualdad. En este sentido, esta norma permite la redención en un tema laboral, de una manera pues que obviamente ya yo creo que casi todos los que estamos aquí conocemos, ¿cierto? O sea, ese cambio normativo, desde en lo normativo de una redención de 2 por 1 y pasar a una redención de 3 por 2, pues 2 días de redención por 3 de trabajo es un cambio relevante en lo normativo, muy relevante en lo normativo. Mm, pero deja obviamente una situación que vamos a ver qué va a pasar en los días siguientes. ¿Qué va a pasar con las actividades educativas? ¿Qué va a pasar con las actividades culturales, recreativas, deportivas, que ya estaban metidas en todo caso y están metidas, por supuesto, en actividades de reducción, pero no están en lo laboral? Ahí hay algo que como sociedad vamos a tener que reflexionar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con eso? Solo estoy indicando el cambio normativo y que como sociedad tenemos que, obviamente, buscar hacer algo frente a ese tema, porque eso va a llevar a una situación ahí diferenciada. Obvio, y esto un pequeño paréntesis únicamente para quienes están más metidos en el mundo penitenciario, ya sabrán que esa redención de 2 es necesariamente la constante, o sea, no es la manera como se entiende en prisión. Digo, para los que no están muy familiarizados con el mundo en prisión, pues bástenos de momento saber que la norma dice eso, pero la realidad penitenciaria tiene otras cositas. Eso es un pequeño paréntesis únicamente para decirles que ya en el mundo penitenciario este tema se entiende también de otra manera, porque como se prohibió hace algún tiempo el trabajo los fines de semana y festivos, eso hace que se entienda que en ciertos casos la redención ni siquiera es 2 por 1, sino 3 por 1, ¿cierto? Eso es una cuestión, digamos, de la materialidad de la privación de libertad, que es útil que la tengamos como todos ahí en el panorama, pero que sepamos que pues a efectos de la norma lo que está regulado es un 2 por 1. Ahora, la norma en cuestión de la que nosotros vamos a hablar, bueno, nosotros, nuestro invitado nos va a contar cómo fue que esa norma afectó su vida, es básicamente el artículo 19 de la ley 2466 de este mismo año, de este 2025. Voy a tomarme únicamente la libertad de leer ese artículo. No se me aburran con normas que yo no voy a leer, sino ese artículo. Y ese artículo dice expresamente, las actividades productivas ocupacionales desarrolladas por la población privada de libertad serán reconocidas como experiencia laboral previa certificación de las entidades correspondientes con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral. Ya ahí hay un tema muy relevante. Mitigar la discriminación laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia. Se considera la redención de pena por trabajo a las personas privadas de libertad y se les abonará, que viene lo relevante, 2 días de redención por 3 de trabajo. Obviamente es muy relevante también el parágrafo. Yo creo que el parágrafo vale la pena mencionarlo porque tiene una situación que incluso contradice lo que aquí estamos viviendo al estar sentado al lado y con Cristiana enfrente. Y es que el parágrafo dice el Ministerio de Trabajo, en un término de 6 meses, expedirá la reglamentación necesaria para el reconocimiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios, como experiencia profesional. Eh, Habrá que ver si es que si eso abarcaba también lo de la redención o
solamente lo que aquí dice, para el reconocimiento de las actividades productivas y ocupacionales. El reconocimiento se refiere al reconocimiento de la experiencia. Sí, no sé si notan la filigrana de la que estoy tejiendo. Cuando dice reconocimiento, es reconocimiento de la experiencia laboral que estábamos hablando o reconocimiento de la redención de la pena de 2 por 1. O sea, el tema tampoco es tan pacífico, tampoco es tan así nomás, tan de bulto, que la regulación será necesaria. Eso no es tan de bulto. No da lugar a... Ustedes saben que nosotros que nos movemos pues, en el mundo del derecho sabemos que todo tiene que estar expresamente claro. Y ojo con algo que pueda ser interpretado de varias maneras. Eh, Digo, pues este tema es el que está sobre la mesa, es este artículo el que está, y obviamente pues hoy vinimos todos a escuchar a Luis Triana, es él el que nos va a contar su experiencia, es él el que nos va a contar cómo fue que hoy está sentado aquí, cuando hasta hace apenas un mes su expectativa de salir de prisión era mucho más alta. Yo quiero que sepan que Luis Triana, como les estaba diciendo ahora, es filósofo, cuenta con una maestría en filosofía, además obviamente contaba con estudios previos en ingeniería y ahora pues también está metido, lo atrajimos hacia el mundo del derecho, ahora está metido también como estudiante de derecho. Luis, como ya bien lo he dicho todo este rato, estuvo en prisión hasta apenas la semana anterior, hasta hace nada. Estuvo en prisión y Luis lleva un rato haciendo un trabajo desde prisión supremamente relevante que yo espero que en el discurso nos vaya contando. Así que, en tanto todos vinimos a escuchar a Luis, pues este es el momento en que le concedo la palabra y el micrófono es tuyo para que nos compartas. Gracias. Para mí es muy relevante que el académico falle el micrófono, pero ya está. Es muy relevante que el primer evento académico en el que estoy por fuera de prisión sea en la Universidad de Antioquia, porque la mayoría de ustedes no habían nacido cuando, bueno, algunos sí, y algunos ya eran profesores acá. Cuando yo inicié mi primer pregrado, que fue justamente aquí en la Universidad de Antioquia en Ingeniería Electrónica. Entonces, volver al alma mater después de tantos años y después de tantas peripecias, travesías que me han tocado en la vida, algunas buscadas, otras no, es bastante significativo. Yo quisiera destacar, primero agradecer la invitación del semillero y al grupo, a quienes he tenido la oportunidad de conocer en otros eventos académicos, presenciales y virtuales, a quienes pude recibir en 2 oportunidades en La Paz, que era el centro penitenciario donde me encontraba, concretamente una visita de un programa que se llama Delinquir no paga, y hace quizás 20 días en el concierto en el pabellón 6, que todavía lo recuerdan y están pidiendo que vuelvan por allá. Y quisiera también destacar que el haber estudiado filosofía y la maestría en filosofía fue en contexto de encierro. Es decir, yo acabo de salir de prisión. Salí el 18 de julio, el día de Nelson Mandela. Casualidad o no, no sé, pero acá estoy. Importante, la prisión te transforma. Yo de alguna manera he repetido esto, que yo ya salí de prisión, pero la prisión no salió a mí. Ahí va a estar. Estoy a escasos meses de cumplir ya 5 décadas y el 20% de mi vida lo pasé en prisión. Eso tiene que ser muy significativo, que es el 20% de tu vida. Una quinta parte de tu vida has estado en el encierro. Los seres humanos, por naturaleza, no estamos configurados para mantenernos en el encierro. Pero uno puede resignificar ese tiempo, que además es un tiempo, digamos así, congelado, fragmentado. Es un tiempo bastante extraño para muchos propósitos. Yo decidí dedicarlo, digamos, a la academia y ahora he tomado la decisión de continuar haciendo trabajo por quienes se encuentran allí en prisión.
El profe mencionaba ahorita sobre el tema de redención. Este no es un tema, digamos, fácil de entenderlo. Uno lo entiende muy bien cuando está allí y hace las cuentas maravillosamente bien. Yo tenía, digamos, ya proyectado mi salida para el 4 de enero del 2026. Es decir, iba a estar en prisión más o menos 10 años y 9 meses. Si nada extraordinario pasaba. Siempre que me preguntan, decía, bueno, si nada extraordinario pasa. Y pasó algo extraordinario. Estamos habituados a que pase lo ordinario. Cuando pasa lo extraordinario, algunos académicos, algunos interesados en el tema, pues nos llama la atención. Para otros simplemente es un beneficio que se le entrega a personas que no necesariamente lo merecen, lo requieren y que socialmente, digamos, es reprochable. Sin embargo, pues al margen de los juicios que las personas puedan estar haciendo y que puedan seguir haciendo y de las demandas de institucionalidad que ya nos anticipa el propio Juan David, pues yo quisiera comentar que realmente es muy significativo que en los últimos años se estén dando transformaciones en el asunto penal, cuando la tendencia ha sido siempre, digamos, de mayor castigo, de mayor tiempo de prisionalización, de menor posibilidad de demostrar una verdadera resocialización, de quitar los subrogados, de restringirlos para ciertos delitos. Y sobre todo ahora que observamos me voy a atrever a decir, la megatendencia de no solo criminalizar todo, sino además utilizar esta figura tan deplorable como es el populismo punitivo, y lo vemos digamos, en Estados Unidos concretamente, pero también lo vemos en El Salvador, vemos ya Ecuador con toda la intención de construir CECOTS, precandidatos presidenciales en Colombia que quieren construir CECOTS, Centros de Confinamiento del Terrorismo, o otra palabrita pues que digamos están utilizando ligeramente. Pero bueno, se me salió el espíritu filosófico. Volvamos aquí a lo que a lo que nos interesa. Yo estoy previsto para salir el 4 de enero del 2026 y tenía mi vida planificada para el 4 de enero del 2026. Por eso cuando el profesor me invitó, yo dije, hágale, yo tengo agenda hasta el 4 de enero, no tengo nada que hacer. Todo lo que en mi vida estaba planificado era para el 4 de enero, a partir del 4 de enero. Eso no quiere decir que no pueda anticipar acciones, que no pueda desarrollar otras que no, digamos, que eran previstas para el próximo año. Pero lo que quiero indicar con ello es que a mí me regalaron 6 meses, en el mejor sentido de la palabra, porque finalmente yo le regalaba al sistema 49 días. Me explico. Si anteriormente el margen digamos, el factor de redención que hablaba el profesor Juan David hace unos minutos, era de un 2 por 1, eso es porque todas las órdenes de trabajo, cuando uno está privado de la libertad, absolutamente todas las órdenes de trabajo, y ahí hay un punto a discutir, cuando se recibe un documento que autoriza estudiar o trabajar, y más importante aún, enseñar. Cuando yo llegué a prisión enseñé desde el 2015 hasta el 20 de agosto del 2019. Es decir, enseñé 4 años completos, casi 5. Y cuando solicité la readecuación, la enseñanza no se tuvo en cuenta. Entonces empiezan a pensar, y es que la enseñanza no es trabajar. Eso es como negarle al profesor que ha trabajado toda su vida en algo que no reconoce el sistema penitenciario. ¿Cómo trabaja? Pero si uno enseña, y sobre todo si enseña a personas que no es lo típico, digamos, yo soy una mm, mala muestra, porque la mayoría de las personas en prisión no llegan siquiera con el bachillerato completo. Entonces, académicamente es más difícil, y sobre todo porque no somos profesores, enseñar a personas que no tienen, digamos, las herramientas, y nosotros también adolecemos de esas herramientas, las vamos desarrollando por, digamos, las propias características del medio, pero era reconocerse la enseñanza. Estoy cargado de mucha subjetividad, me van a excusar porque voy a poner ejemplo en nombre propio, que es que no puedo hablar. Si bien estoy dando voz a quienes siguen allá y a quienes desafortunadamente van a llegar, pues yo puedo hablar en nombre propio de lo que me aconteció a mí. Entonces, el primer elemento importante es que no me reconocieron el tiempo de enseñanza, ¿cierto? Eso ya deja algo que pensar. Para bien o para mal, yo poco estudié por trabajo, es decir, por orden de redención.
Yo estudié solamente 6 meses y no estudié, porque finalmente no estudié. Hacía actividades, digamos, en educativas, en el área de educación, pero no estudiaba, hacía actividades de oficina. ¿Por qué digo que para bien o para mal? Porque tampoco lo reconoce esta reforma, ¿cierto? Entonces también es importante que el estudio no está considerado en esta reforma. Y preguntarán, pues, se preguntarán ustedes, sobre todo en la audiencia de Zoom, que a propósito no los he saludado y muchas gracias por seguirnos. Bueno, y entonces, Luis, ¿para qué estudio si no le van a conocer ese tema? Yo siempre, exceptuando los primeros 6 meses de estos 10 meses que estuve, perdón, 10 años que estuve, para que no me olvide, siempre son 10 años, 3 meses, 2 semanas, 2 días que estuve privado de la libertad, 6 horas y 40 minutos. Me dediqué a estudiar, así no me reconocieron en ese tiempo, porque la intención mía no era para redimir, sino para transformarme y salir mejor a la sociedad que ya de por sí es excluyente. Ahora bien, frente al trabajo, si vemos hay una cosa interesante y es que cuando te dan una orden de trabajo, repito ese tema, porque para trabajar, estudiar o enseñar, el documento se llama así, orden de trabajo. Yo creo que los más puristas irían a decir, pero me están autorizando para trabajar. Yo incluso iba a la pelea, pero como me sobraron días, a mí me sobraron 49 días, era pues, se lo va a abonar a alguien más, no me dejaron. Pero no va a pelear por ello. Pero eso me parece que quizás se podría pelear con ese argumento de que me están dando un documento que se llama orden de trabajo. Y los más juiciosos guardan sus órdenes de trabajo. ¿Por qué es interesante este tema? Porque cuando te dan la orden de trabajo, en el plano ocupacional de cada establecimiento se define de qué días te autorizan, por ejemplo, a estudiar, qué días te autorizan a trabajar y qué días te autorizan a enseñar. Entonces, si bien es cierto que el Código Penitenciario habla de 2 días de trabajo, estudio o enseñanza, por un día de redención, finalmente se convierte en la mayoría de los casos no en un 2 por 1, sino en un 3 por 1. Me explico claramente. Una persona que estudie está autorizado para estudiar de lunes a viernes 6 horas al día. Pero cuando el juez le llega la cantidad de horas, divide por 12. Entonces, 6 dividido 12, pues da 0.5. Ahí se conserva, digamos, el factor. Lo mismo ocurre con trabajo, que pueden trabajar 8 horas al día y cuando divide se divide por 16, que cumple el factor, 0.5. Y lo mismo ocurre con enseñanza, que puede enseñar 4 horas al día, pero cuando se divide por, en este caso, 8, también da lo mismo. O sea, en fines matemáticos, todos están trabajando lo mismo, pero el establecimiento restringe. Hay actividades que se permiten de lunes a viernes, otras de lunes a sábado, otras de lunes a sábado, incluyendo festivos. Ahí viene la diferencia. Entonces Luis, como quería ver rápido allá, cuando se dio cuenta que ya podía trabajar en vez de enseñar, pues decidió trabajar, porque da más tiempo. Es el mismo tiempo, o sea, en términos teóricamente da lo mismo, pero en términos prácticos, cuando te tienen en cuenta los festivos, en un país que tiene me parece que son 17, 18 festivos, eso suma en el año. Y cuando una condena, cuando el panorama es una condena de 15 años, todos esos festivos suman mucho, entonces uno no quiere desaprovecharlos. Esa fue la razón por la que nunca redimí en educación superior, que es una actividad válida, porque finalmente me daba más pocas, eso suena para la persona, me daba menos horas en la práctica. Muy bien, ¿qué hago yo entonces para salir de prisión? Lo primero que hago es, cuando me entero, no, pues acá hay una posibilidad muy alta y empiezo a hacer las cuentas. Fue lo primero que hice. No, allá juega mucho con el tiempo, entonces yo me ilusioné y dije, a ver, me faltan, eso más o menos fue hace 15 días. Entonces dije, me faltan, concretamente debe haber sido el lunes 13, 14 de julio, más o menos por los días. Y dije, bueno, me faltan de aquí al 4 de enero 6 meses. 6 meses son 24 semanas, ¿cierto? 6 por 4, 24, sí, no me olvido la ingeniería. Más o menos, más o menos. Y 24 semanas, como yo estaba trabajando, me van a dar un día más por semana, son 24 días, maravilloso, ¿no? Salvo el 4 de enero, salvo el 10 de diciembre.
mejor. Diciendo en la casa, natilla, buñuelos, marrano, etc. Pero después me acuerdo por allá como de los primeros, yo cuando estoy estudiando Derecho, realmente, bueno, estuve en la UNAD, entonces allí me gradué de Filosofía y las asignaturas válidas comunes con el programa de Filosofía, pues me las validaron, me las homologaron por homologación interna y luego he hecho 2 semestres, o sea, soy un reprimido, pero no se acuerda de cosas, sobre todo no se acuerda y le pone mucha atención a las cosas que le pueden convenir o en las que está atravesando en el momento. Entonces recordé por allá en Constitucional 1, el artículo 29, el principio de favorabilidad. ¿Cierto? Básicamente que en asuntos, digamos, de materia penal, siempre se va a aplicar la ley más favorable en favor, digamos, de la persona privada de la libertad. Entonces ya luego hice otras cuentas más alegres. Yo dije, bueno, entonces me van a tener que reconocer los meses que no me han reconocido, porque yo todavía no tenía 9 meses por redimir. Entonces hice unas segundas cuentas y digo, no me voy a ir hasta el 4 de enero ni hasta el 10 de diciembre de este año. Finalmente, ¿qué hice? Nada, de mi propio puño y letra, eso es metafórico, en un computador, yo escribo horrible, en un computador hice la solicitud de readecuación de la pena. Y le dije a la señora juez que me vigilaba la pena que por favor tuviera en cuenta la redención que me faltaba, 9 meses, pero además interpretando que yo había trabajado desde el 2019, le solicité que me readecuara lo que ya me había reconocido. La verdad, los privados de la libertad somos bastante emotivos, nos creemos todo, cualquier cosita que nos dicen nos ilusiona. Bueno, éramos, pertenecía a aquel conjunto, pero digamos que mis compañeros siguen creyendo eso. De hecho, aquí un pequeño paréntesis. Recuerdo cuando me capturaron que la abogada que me asistió me dijo, Luis, lo mejor que usted puede hacer es allanarse. Esta es la mejor época para pagar cárcel. Cuando me dijo 2 palabras, yo ya dije, bueno, lo primero que me pregunté es cuál será la mejor época para pagar cárcel. Si habrá una buena época para estar en la cárcel. Y lo segundo, que hay que cambiar de abogada, porque cómo me está aconsejando que vaya a la cárcel, ¿cierto? El asunto fue que me decía, viene el Papa y hay un 20% de descuento. Y hay diálogos de paz, hay otro 20%. Me han dicho, usted se va rapidito para la casa. Y uno llega ya con las ilusiones. Y recuerdo cuando anunciaban que iba a venir el Papa, todos, no, ya nos vamos, ya nos vamos. Cuando hubo cambio de gobierno, ya nos vamos, ya nos vamos. Pero paradójicamente esta, que la vemos en la ley, que la vemos escrita, yo le cuento a varios leguleyos que allí la gente aprende mucho las leyes, no, se lo voy a decir así en términos textuales como me lo dijeron. No, eso no lo dan. Porque la gente es incrédula. Pero yo les decía, pues mira, está en la ley y está en la Constitución. No, pero los jueces son muy carceleros, ellos no nos van a dar eso. Y bueno, yo lo voy a pedir. Nada pierde con pedirlo. Yo ya tengo el no. Y lo pedí. Eh, Sale entonces, eso fue un lunes. Radico la correspondencia del martes, que es cuando me fue de correspondencia, y el jueves, que me sorprendió demasiado, vi la respuesta de la juez, ¿sí? Que decía que, bueno, básicamente que me redimían tantos días, que me readecuaban la pena en aplicación de la ley 2466 y el principio de favorabilidad, y que me dan una boleta posfechada para el 20 de julio, del Día de la Independencia, domingo. Ese día tenía visita a mi señora madre, y bueno, el 20 de julio está bien, salgo con mi señora madre, es más, de pronto puedo hablar con el diseñador para que me saquen el quesito, sí, que no me visite. Sin embargo, cuando leo, pues después de la emoción, cuando leo bien lo que parecía allí en la rama, me decía que me habían redimido hasta abril, hasta marzo, hasta el 31 de marzo. O sea que faltaría el trimestre abril, mayo y junio, porque si no lo saben, los cortes los hacen trimestral. Estamos hablando del 16 de julio y ya debería estar el corte de abril, mayo y junio. O sea, no entiendo por qué no se envió. Entonces, pues yo lo que hago inmediatamente es ir al área jurídica. Por fortuna yo ya estaba en las áreas semiexternas y le solicito al área jurídica que por favor envíe sus cómputos. Envían los cómputos, alguien me hizo el favor de llamar, porque además se lo sugerí por la dinámica de estos juzgados y en esta época que todo el mundo está haciendo tantas cosas debido a esta ley,
yo le decía a la persona que me hizo el favor de llamar, que por favor verificara, que por favor llamara al juzgado y verificaran que con eso me daba pena cumplida. Porque en el trimestre, una persona que trabaja, como era mi caso, incluyendo los festivos, nos daban 39 días. Pero si un trimestre tiene 12 semanas, ya no se van a dar un día más por semana en la redención. No es que lo den, estamos trabajando 8 horas al día. Eso de que eran, aquello tan bueno, no. Es decir, que ya no vamos a tener 39 días, sino 51 días por trimestre. Y si me estaban faltando dos, porque me están dando la boleta el jueves para el domingo, bueno, díganse 3 días, de esos 51 yo les pagaba y me iban a sobrar 48. Entonces, por favor ya me diga que le pongan cuidado a eso porque estoy pasado. Es más, estoy pasado 48 días. Pues con la suerte que llamó, y no sé qué tan cierto sea, pero me dijo, mire, yo con la persona que hablé, no sé con quién, que se aguante, que ya tiene la boleta para el 20. Ahí se me salió, no sé qué, el apellido será, y me hervía la sangre, me hervía la sangre. Entonces yo incluso fui grosero con esa persona que me hizo el favor y le dije, ¿usted trabajaría 2 días gratis? Y no, por supuesto que no, yo no me quiero quedar 2 o 3 días más en cargo. Ya pagué, ya me pasé. No, que esa fue la razón. Y entonces, bueno, esperemos que me notifiquen, pero mientras que me notificaban, ya era viernes, yo empecé a hacer una vez corpus, porque dije, bueno, la verdad es que ya estoy privado ilegalmente, porque estoy sobrepasado. No es mi culpa y el sistema debería funcionar mucho mejor que esos días no se hayan reconocido, o bien porque el establecimiento no los envió, o bien porque el juzgado, después de ver que durante 10 años, yo llego allí a prisión, a mí me capturaron el 23 de abril, llego el 27 de abril, y el 1 de junio empiezo a redimir. 10 años completo redimiendo. Ah, no, tranquilo, los últimos 3 meses se echó los petacos y no quiso redimir, no es lógico. Pues yo sé que no van a mirar ese detalle, pero es que ya hay sistemas de inteligencia artificial que podrían verlo. El asunto es que no lo vieron, no lo pidieron, no lo enviaron y me iban a dejar 2 o 3 días en prisión. Después de 10 años y pedazo, eso no es, 2 días no es nada, pero es decir, yo me hubiera podido quedar 2 días. Esto va a sonar horrible, pero estaba lo más de cómodo, porque es que ese tránsito a la libertad me incomodó mucho porque no sabía qué hacer, ni a dónde llegar. Además que, como me gustan las sorpresas, no avisé que iba a llegar. No sabía cómo iban a tomar el asunto. Bueno, el cuento es que finalmente reflexioné, por cómo a quedarse es que estoy despasado, ¿cierto? Nada, entonces coloqué la habeas corpus. Aquí debo aclarar una cosa, me sorprendió. Yo no sé si siempre, supongo que siempre funciona así, y ojalá la justicia siempre funcionara así. ¿En qué sentido? Faltaban 5 minutos para las 2 de la tarde del viernes 18 de julio y yo pongo la habeas corpus por la página. A las 2 de la tarde llega el notificador, inclusive aquí tengo la habeas corpus porque soy inocente, le dije, mire, yo este habeas corpus a la señora juez, que aquí está el radicado, lléveselo por favor, que yo me voy hoy. Y me dijo, no, yo ya no voy al juzgado hasta el lunes. Y bueno, no importa, ya está marchando. El asunto es que a las 3 de la tarde ya había llegado el acta donde se asignaba el juzgado y en ese mismo correo llegaba la compulsa, digamos, a todos los que intervinieron, el establecimiento donde estaba, el juzgado que me condenaba, el juzgado que me vivía la pena, para que se pronunciara. ¿Sí? Y a las 4:15 de la tarde bajaba el reseñador ya con la boleta de libertad, y dijo, usted se va ahorita. Me fui pues, ya a hacerme el examen médico, a arreglar las cosas que uno tiene, porque hay un agujero que uno no puede llevar nada para la calle. Y bueno, no, y eso se necesita ya, entonces dejé la herencia. Eso es muy particular porque llegan como bienes. Pero bueno, con mucho cariño les regalo todo porque si uno ya se va a hacer. Y ese fue el asunto. No sé, profe, si eso era como lo que íbamos a hablar. Y si ya los chicos, chicas, y no tan chicos ni tan chicas nos quieren preguntar algo, pues aquí estamos para eso. Y no, yo creo que justamente la idea es, de alguna manera, que más que hablar del tema técnico, que también, pues, si es el caso, lo charlamos, obvio,
Y además aquí hay varios, incluso yo veo, pues entre los amigos que veo aquí sentados, sé que hay varios que serían muchísimo más capacitados para hablar de ese tema técnico. Más que eso, a mí me parece supremamente relevante que todos los que estamos aquí dimensionemos lo que implica que una reforma, y yo voy a retomar palabras tuyas, Luis, en los últimos años nosotros estamos acostumbrados a que las únicas reformas que hay en materia penal son para subir penas, disminuir beneficios, es eso. Eso es lo único que hemos visto en años. Yo empecé a trabajar estos temas de privación de libertad, siempre le digo a todo el mundo, cuando no tenía ni una canita. Y hoy tengo varias y no son pintadas. Esto llevo rato en esto. Y en ese rato que llevo en esto, yo no he visto sino básicamente esta norma que haga un cambio relevante en términos de redención de pena y lo que recientemente, ya quizás no tan recientemente, pasó con lo de la ley de utilidad pública, el tema de que estemos pensando en otro tipo de pena en nuestra sociedad. Y eso lo he visto en este último tiempito, pues eso no es que nos tengan acostumbrados a eso nuestros legisladores o el poder ejecutivo, no es que nos estén acostumbrados a ese tipo de iniciativas o esas cosas, pero me parece que es muy relevante y por eso quería como que nos reuniéramos todos a charlar de esto, pues uno para que pasara lo que Luis acaba de hacer y es mostrarnos el lado humano que está implicado ahí. Yo creo que es muy relevante cuando Luis nos dice, es que es 18 de julio y me dicen que para el 20 y aguántese. Es muy relevante que todos nos pongamos un momentico en el puesto del otro y veamos si de verdad es aguántese 2 días, pues que no pasa nada. No, no. Pase un día en privación de libertad si le parece que esto es un tema de aguántese, que es que son 2 días nomás, en cuestión de minutos. Entonces es un tema relevante. Yo quería que dimensionemos eso, que dimensionemos que la reforma que se está dando no es aquello a lo que venimos acostumbrados en las últimas décadas, no es eso lo que ha ido pasando en nuestro sistema de operación de libertad. También que dimensionemos que esta reforma, este cambio, implica un asunto muy relevante en nuestra sociedad y que de pronto todavía no hemos tocado. Voy a tocarlo en este momento ya para abrir el espacio a preguntas. Ojo que Colombia es uno de los, si no el más, sistema punitivo con penas más altas de toda nuestra América Latina. Ese no es un tema menor. O sea, mientras el promedio de privación de libertad en América Latina está en 30 años, nosotros nos vamos por el doble de eso en casos excepcionales. O sea, tenemos opción de penas del doble de eso. Y que tengamos entonces un sistema que permita una redención de pena alta es muy importante. Es muy importante para compensar. Quizás esa no es la mejor estrategia. Yo preferiría un sistema con penas que de una vez hablaran de algo mucho más mesurado, pero entiendo, y también en esto me estoy robando las palabras de Luis, entiendo que este asunto de populismo punitivo, pues quizás no es el que nos está llevando a las mejores cosas y que obviamente nuestros políticos hacen campaña con eso, hacen campaña con voy a subir penas, hacen campaña con eso. Y que de pronto los tiempos todavía no nos acompañan a que se haga una revisión de rebaja de esas penas, ¿cierto? Puede ser que los tiempos aún no nos acompañen, puede ser. Mientras eso sea así, tengamos penas tan severas, pues lo que hay que pensar es por lo menos en qué mecanismo de redención tenemos. Dicho, pues como tenemos un mecanismo de redención que de verdad, de alguna manera, permita compensar y bajar sustancialmente el monto de las penas que tenemos. Insisto, no me parece que necesariamente sea lo más técnico, pero estando ya un mal implantado es una solución a ese mal implantado. Con esto abro el espacio, compañeros, a que hagamos preguntas. Venimos es a eso, a que charlemos un tema y aprovecho y le pido ahí, por favor, justamente a los profes que están aquí que podrán, es un espacio para que charlemos entre todos. Yo sé, por eso lo decía ahorita, yo sé que hay mayor conocimiento incluso de muchas cuestiones técnicas que se trata de que las charlemos entre todos, si es que es el espacio, es algo para que entre todos lo hablemos. ¿Quién tiene preguntas? Por favor. Y en ese momento en que uno dice quién tiene preguntas y nadie tiene hasta que alguien tenga una.
Cuando alguien tiene una, ya se van todos. Cuídate. Noticias nos tenés o nos dejas así. No, ya hay noticias. Ok, gracias. Eh, Muchachos, ¿alguien tiene preguntas en el momento? ¿Alguien, algún tema que queramos charlar sobre esto? Dale, profe Carlos. Profe Carlos Ruiz, es más, yo no sé, ¿tenemos algún micrófono? Porque me preocupa, profe, es esto. Hay gente que está conectada, entonces no sé para que te escuchen cómo hacemos. Si de pronto el que va a preguntar te molesta, si es que no sé. Tenemos un inalámbrico. No. O bueno, o te lo arrimamos hasta donde nos dé, para que podamos hacer uso, las personas que vayan a preguntar, pues hacer uso de ese micrófono y así los que están conectados lo escuchen. Ok, ya ahorita entonces vamos a las preguntas que están escritas allí. Vamos con el profe Carlos Ruiz. Cuando en este espacio de una política criminal penitenciaria, una política criminal penitenciaria que está tocando toda la parte de la ejecución del castigo en términos de reducción de la punibilidad abstracta que tenemos de delito. ¿Cómo le llaman la atención a eso? Y esta política en el contexto del gobierno que responde independientemente de la postura ideológica que cada uno de nosotros tengamos, pero en el contexto de este gobierno se abren posibilidades de anticipación de libertad mucho más concretas, mucho más eficaces que en gobiernos pasados. Entonces, por ejemplo, si tenemos proyectos que están cohabitando concretamente. Esta que nos acabamos de decir, de la 1477 del 11 de julio, que nos dice que para los delitos de financiación de terrorismo, secuestro con fines extorsivos y la extorsión es posible reducir hasta el 50% de la pena en etapa de juicio, y si es en fase ya de esa escritura de imputación y en acusación hasta las 300 partes pueden hacer papel. Pero con base en eso, en esa decisión que hay para las personas que hayan aceptado o hayan hecho preacuerdos con la fiscalía. Bien. Yo lo que tuviese estudiantes, yo les iba a hacer en febrero, yo les preguntaba a los compañeros y compañeras que lo creían también. ¿Por qué dijo esta? Fue por extorsión. Yo fui a juicio, no propio, yo me fui por preacuerdo. Entonces, la reducción de hasta el 50% de la pena, con base en los principios de favorabilidad, efectos retroactivos de esta ley, para las personas que tenemos allá. Porque la norma es muy clara, la norma dice, para este delito no es derecho a nada. Y a comer de todo lo que da, como dicen algunos funcionarios, para los funcionarios de libertad. Pero a pesar de que en el forma anticipatoria de libertad, sí te está diciendo que tiene la posibilidad del reconocimiento, la reducción de la pena, la norma dice hasta 50, pero por ahí una planteando que sea hasta el 25%. Entonces, mira el trámite que estamos viviendo ahora en este entorno. Tener la ley que te permita anticipar la libertad, y hoy la jurídica de los establecimientos está en función de solicitar. Los jueces del distrito de Medellín y Antioquia están divididos. La gran mayoría de todos los efectos retroactivos. De los 13 jueces que tenemos, al parecer tenemos 10 o 11 que le están concediendo efectos retroactivos. Pero hay 2 o 3 que no lo están interpretando del examen. Pero todos con actividades parametrizadas, todos los que tienen horas por trabajo, automáticamente los directores del establecimiento, con la jurídica, no se están enredando con eso, discutiendo el tratamiento que está trayendo el compañero filósofo a decir, porque dice hablan de trabajo, entonces cómo entendemos esa expresión en términos de, no ya no están llegando tan bien, simplemente dicen, usted en su hoja de vida, usted le debe destinar 13 años, lleva 6 o 7 años, tiene 1500 horas
por trabajo, reducifiquemos esas horas que se traducen en 3 por 2, o que da tantas horas. Entonces, por ejemplo, una compañera tenía 200 horas en el último curso y le dio 11 días. Y con la reforma le da 16 días. 16 tiempos que tiene que pedir. Para todos ustedes de todos, tenemos que estar en función de eso. Pero también, y ahí también, pero es el momento político también que está muy bueno. Como está toda la parte es decir, tenemos un contexto del gobierno que está legislando para dignificar las relaciones laborales, está regulando también delitos de gran impacto, sin embargo, no hay derecho a anticipar la libertad, pero está poniendo de cara a la reducción de la pena. En este momento político es el tiempo que tenemos que estar con actividades en los centros penitenciarios, de brigadas jurídicas o de derechos de gran impacto para minimizar eso. ¿Por qué? Porque, mire, tenemos 10 jueces que dicen que sí, y ya se están reuniendo para unificar posturas, y hay dos que dicen, si nosotros damos pasar el cuarto de hoy, como no es el tiempo de los derechos de aquellos que hacen daño, porque van a salir a hacer daño, eso habla de la representación social, es que él no sale a trabajar, él sale a reincidir, él sabe que es el imaginario que hay, en pleno año electoral. Y además que pues también este paro que ya también está resolviendo los negocios en siglo pues, el siglo para todo. Entonces, con esto quiero decir, los compañeros, voluntarios, los usuarios de semilleros, etcétera, etcétera, es tiempo de que tenemos la Administración de Justicia y rellenemos pedidos de solicitudes de adecuación y justificación de la pena, porque porque yo creería, maestro, y que usted dice lo que es muy raro. Y como es tan raro, vamos a volver a la normalidad. ¿Cuál va a ser la normalidad? A restringir formas anticipatorias de libertad, ya sea por acuerdo del Consejo Superior en la autoridad que esté ahí funcionalmente o por atacar la norma constitucionalmente, porque realmente sí suena muy grave que un certificado profesional, que se dice el parágrafo, certificado para la inclusión laboral, pero cuando está certificado por trabajo y actividad ocupacional, pero el certificado que va a pedir el Ministerio de Trabajo es certificado profesional, así dice el parágrafo. Ahora es certificado profesional, y eso es muy distinto al certificado ocupacional o por trabajo, porque son 3 cosas distintas, lo ocupacional, el trabajo y lo profesional. Para poder incluir socialmente los compañeros, acabar digamos, con la exclusión, por un lado, de no poder retornar en materia laboral a buscarse la vida en condiciones de igualdad como todos los demás. Entonces, eso iba con ese sentido de aprovechar, no a cuestiones tan fondos, sino con la historia de la vida, con la cartilla biográfica que usted haya tenido, con las certificaciones que tiene, de una de lo que tiene del cursillo, que es el estudio. Y el cursillo que usted tiene en estos 6 años, 1000 horas por trabajo, traduzca, vuelvo y repito, de 200 le llego 5 o casi 6 días, de 200 horas de experiencia, y tiene 1000. Entonces, eso siempre está. Más los compañeros que están por esta opción, se les puede hacer una reducción de 25% para la cartera. Algo como planteado. Hola. Profe, muchas gracias, profe Carlos, por que nos planteas. Y nosotros, algunos compañeros están escribiendo que no se estaba escuchando al profe Carlos Ruiz. Bueno, yo quiero, además, pues públicamente, además de reconocer el enorme trabajo que el profe Carlos Ruiz hace en prisión, es alguien a quien conozco hace muchos años haciendo un trabajo muy, muy comprometido, muy involucrado, llevando a sus estudiantes siempre a hacer trabajo, y llevamos un montón de años trabajando juntos en hacer estos encuentros que hacemos de penitenciario, encuentros nacionales, encuentros latinoamericanos. Además de reconocer públicamente eso, quiero enfatizar lo que está diciendo ahí y la importancia de lo que se está diciendo ahí. Lo que el profe Carlos nos dice es, y pongámonos las pilas en serio con que hay que pedir rápido que se hagan estas cuentas, ¿sabes? Porque quizás, profe, nos llamas la atención sobre algo bien especial y peligroso, y es que volvamos a esa
Entonces, normalidad, ¿cierto? Venga, aparecerá ahora un tribunal que dice, pues no, volvamos a hacer esta cuenta, por el argumento que sea. Bien sea porque, como ya hay, como bien nos está diciendo el profe Carlos, dos jueces que nos dicen, no, yo no voy a aplicar eso, no, no sé cómo lo harán, debe ser muy especial uno ser juez de la República y decir, a mí los principios del derecho penal me valen tres tiras, debe ser muy interesante. Pero, pues, digamos que hay gente, una expresión de esa popular, hay gente así, ¿cierto? Hay gente así, a la que lo que estudia en un principio que no se discute, pues no le parece relevante, parece que puede haber otras cosas, o encuentra otras razones de poder para tomar una decisión en un sentido diferente del que ordenan los principios del derecho penal. Creo que eso es relevante y también creo que es muy importante volver a enfatizar este problemita yo sé que algunos de los que están buscando eso, esa excepción que están buscando la acción de inconstitucionalidad, incluso me estaban mencionando que aquí en Colombia hay regiones del país donde los jueces están negando con otra figura y es excepción de inconstitucionalidad. Dice, no, yo no aplico esto, no aplico, ojo, porque considero de una vez que esto debió haberse regulado en materia penitenciaria y no en materia laboral. Y están yéndose a esa figura, diciendo, no, yo no aplico. Creo que es una comprensión, pues obviamente, bueno, el derecho, ustedes saben, es una disciplina argumentativa, esto cabe de todo. Y entiendo que quienes quieren hacer uso de una figura, obviamente, ya de acción, inconstitucionalidad, pues en algunos casos tendrán muy buenas intenciones, como todo, pero pues mi abuelita tenía una frase para eso, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. ¿Cierto? Una expresión, pues, que en todo caso nos invita a la reflexión de por qué alguien en este momento que como ya hemos dicho bastante, estamos aplicando una norma, o surge o nace una norma de esas a las que no nos tienen acostumbrados en estas últimas décadas, ni el legislativo ni el ejecutivo, nace una norma de estas y ahí sí nace ven, aquí faltó técnica, pero no estaba ese concepto en las normas anteriores, ¿cierto? Cuando se regulaba cualquier otro tema y se subían penas, pues entonces ahí sí a nadie le parecía, ahí sí nadie era tan exquisito con ese tema, con ese asunto pues de que debe regular la misma materia. Yo creo que aquí surgió, hay una de las preguntas, lo que pasa es que ya se me movió ahí, pero había una de las preguntas que estaba hablando antes con lo de la regulación de las 42 horas. Yo creo que pues, lo que estrictamente dice la norma ni siquiera va así, porque tengan en cuenta que la jornada laboral, y aquí esta es una interpretación pues mía, la jornada laboral no es la misma para todo tipo de trabajador en Colombia. Realmente no es así. La jornada de 42 horas no es la misma para todos. Los funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos tienen o tenemos jornada de 40 horas desde hace años, siempre. Y la jornada en privación de libertad ha sido otra y ha sido regulada específicamente ahí. Eso puede discutirse y yo creo que es válido que se discuta. Creo que es válido que se discuta, pero creo que la reforma, digamos, en lo que tiene que ver con nuestro encuentro de hoy de lo penitenciario, básicamente se refiere es a la cuestión de redención, ¿cierto? Lo que está muy en juego es eso. Pero en ningún momento la reforma dice, bueno, y se aplicarán todas estas otras reglas, se aplicarán también a los privados de libertad. No, eso aún no está en discusión. Incluso yo quisiera sumarle a quien hace la pregunta que tenemos muchos otros temas en discusión en materia de trabajo en prisión, ¿cierto? Hay muchos temas que todavía pueden estar en discusión respecto de, solamente empecemos por el tema de la cotización o una pensión, que sería seguramente muy relevante de cara a la reinserción de una persona. Si imagínate, solo aprovecho y te pongo como excusa, imagínate donde tú en todos esos 10 años además no estuvieras cotizado al sistema de pensión, ¿cierto? Por tirar una cosa, pues los cotizaste tú, ¿cierto? No el sistema, porque no puede te pagar, entonces. Y te doy la palabra ya a ti y vamos buscando las preguntas que otros compañeros están poniendo y ya tenemos una pregunta del público. Si quieres tomar la palabra, si quieres, vas mirando y preguntas. No, yo quería precisar dos punticos.
con lo que acaba de decir el profe Carlos y con lo que acaba de decir el profe Juan David de las 42 horas. Eso en diciembre del año pasado lo padecimos, al menos en el establecimiento donde yo me encuentro, que una de las jueces aplicó ese criterio de desconocer las horas de trabajo que certificaba el establecimiento porque superaba lo establecido, digamos, laboralmente para las personas fuera de los muros. Pero es que allí los trabajamos. Es decir, allí estamos las 8 horas del día, a veces más, solo que el sistema solo permite regular 8 horas, ¿cierto? Entonces, yo entiendo, digamos, de pronto la intención de la pregunta sobre las 42 horas, pero no estamos en condiciones laborales iguales, ¿cierto? Hay muchas jornadas, muchos tipos de trabajo, y aquí tiene, digamos, una intencionalidad que para eso es el dispositivo de prisión y es la resocialización. Entonces, la intención es entre más horas productivas esté ocupado, mejor. Así se superen, digamos, las laborales por fuera de los muros. Sobre todo porque, ya lo acaba de decir el profesor Juan David, no hay, por ejemplo, semanas de cotización, no hay vacaciones, no hay, digamos, esas otras elementos de un contrato laboral. Pues, no es un contrato laboral, pero es una jornada de trabajo y el hecho de que se quieran, digamos, poner menos horas, pues implicaría alargar la pena en el sentido que no se va a redimir al mismo ritmo. Y en este punto, entonces, quería comentar también, para mayor claridad, cuando vamos, porque ya me anoté para esas jornadas, no sé cuándo era la próxima, pero voy a ir, ya no se divide por 16 las horas de trabajo, sino que se divide por 12. Hay que al factor de, por cada 3 días de trabajo, 2 de redención. Así que cuando vamos allá y nos den la cartilla geográfica y sumemos las horas totales, las dividimos por 12 y eso nos va a dar los días que el juez debería reconocer. Se está aplicando la ley 2466 y un principio constitucional que debería aplicarlo. Era básicamente comentar las dos cositas. ¿Tienen otra pregunta? Te pediría que no sé cómo. Sí, es para que nos escuchen yo. Bueno, primero de todo, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, profesor. Bueno, la pregunta es con respecto a algo que me pasó pues, la semana pasada frente a esta, y escuché pues del conversatorio eso y dije, bueno, me cae como anillo al dedo para ir a enterarme un poquito, a ver otras posiciones respecto de esta. Y respecto a lo que esta norma, según puedo entender yo, porque me llegó el documento del juzgado quinto de ejecución de acá de Medellín, la aplica en modo, digamos, retrospectivo, o sea, solo lo que, por ejemplo, al muchacho que yo, por el que conoce el documento, solo le aplican lo que él en ese momento no le habían, digámoslo de alguna manera, pues puede ser liquidado, o sea, las horas, pero no le aplican con respecto a todo lo que él llevaba de mucho tiempo. Entonces, él solo le liquidaron unas y el juzgado primero lo liquidó mal y pues abono de que el juzgado hizo reformó el auto y ya le puso el 2x3 o 3x2 como la forma matemática. Entonces mi pregunta es, ¿eso se aplica de manera retrospectiva o de manera retroactiva? Porque pues de cierto modo no hay como una clarificación y el ministerio pues no ha hecho, y pues además que para eso son los 6 meses que tiene para, digamos, clarificar sobre la aplicación de esto, si se aplica de manera solo a lo que usted todavía no le hayan liquidado o solo o se lo van a aplicar a todo lo que usted ha trabajado. También hago claridad, yo a otro que me preguntó le dije de manera pues, jocosa, pero fue como preveyendo lo de las demandas y todo, le dije, dígale que, porque me dijo, venga, yo tengo tanto y le dije, dígale que la reclame lo más rápido posible, porque considero que esa norma la van a demandar por inconstitucional. No digo que sí, que no, pues que vaya a pagar, pero si tiene la posibilidad, haga que le ejecuten eso, ese tiempo, le rediman ese tiempo lo más pronto posible, porque si no, se puede quedar por fuera. Entonces, es en ese sentido, será retrospectivo, aunque si nos vamos a la norma laboral,
pues sabemos que es de manera retrospectiva, no retroactiva, porque pues se aplica es a los contratos o a toda la contratación que esté vigente en el momento, no lo que ya se haya ejecutado. Entonces podríamos entenderlo de esa manera, pero no sé si fuera, digamos, con los principios sería de manera retroactiva, pues porque es la más beneficioso para el condenado. Gracias. Yo creo que en esto hay que tener como claro una cosa. Si estamos hablando aquí de la ejecución de una pena privativa de la libertad, estamos hablando de los principios del derecho penal y estamos hablando, ¿de acuerdo? Por allá esa vaina básica del tema de, pues, una ley penal, pues no aplica en principio de manera retroactiva, salvo que resulte favorable. Eso quiere decir que en ese caso, que es este que resulta favorable, pues aplica de manera retroactiva. El concepto ya de retrospectiva, que es un tema más laboral, pues en este caso, claro, estamos hablando de redención de pena, ¿cierto? Estamos redimiendo pena, estamos hablando de una materia penal, redención de pena, y estamos hablando de retroactividad. Entonces, en este caso, y estamos hablando de obviamente, tenemos que tomar la pena completa y lo que se haya sumado de una manera, incluso yo creo que el profe Carlos ahorita muy bien lo puso hasta con un ejemplo, y tenemos a Luis aquí sentado para que sea el ejemplo vivo de lo que estamos hablando. Ya habías hecho una cuenta, ¿cierto? El juzgado ya había hecho una cuenta, pero acaba de entrar una norma que tiene vigencia retroactiva en virtud de los principios del derecho penal que, insisto, con el comentario que estaba haciendo ahora respecto de algunos jueces de ejecución de penas, no es un tema en discusión. O sea, un principio de derecho penal como este no es un tema que esté tan sometido como otros que pudieran estar sometidos a es que me parece, es que yo quisiera. No, estamos hablando de un principio y no se discute. Es un tema básico de retroactividad de una norma favorable y que consecuentemente creo que hiciste lo correcto con recomendar hágalo rapidito. Qué tristeza cuando decías eso, incluso yo estaba pensando, qué tristeza que nosotros como sociedad colombiana, como operadores de este universo jurídico penal que somos, los que estamos aquí, tanto estudiantes como profesores y abogados, qué tristeza que nosotros estemos acostumbrados a que pilas, que como que de eso tan bueno no dan tanto, hágale rápido porque eso lo van a quitar, hágale rápido que ya sabemos cuál es la lógica de nuestros operadores, ¿cierto? Que lo decías, lo planteabas, y lo que yo estaba pensando es qué tristeza que somos eso, que en serio desconfiamos tanto porque tenemos razones serias, pues por supuesto, para desconfiar, obvio. Y siento que hiciste lo correcto con recomendar que se hiciera rápido y lo sumo, pues obviamente esto, la pregunta que habían hecho aquí sobre por qué, sobre cuál es el fundamento para que aplique retroactivamente, simplemente es la favorabilidad, pues es un tema, ese es el fundamento básico de esto. Y esto, obvio, se hila con lo que el profe Carlos Ruiz estaba diciendo ahora. Pongámonos, pues todos estudiantes de derecho en los consultorios, pongámonos las pilas a movernos con este tema. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. ¿Vale? Pues ya el profe cuando hoy decía, yo soy el ejemplo, ¿cierto? Ahora, soy el ejemplo de la retroactividad. Pero ayer alguien que está con el que estuve privado de la libertad en La Paz y está en facultativa, ¿cierto? Me envió, digamos, un auto del Tribunal Superior de Bogotá, donde están desconociendo y de hecho están diciendo que hasta que no se reglamente, los 6 meses que ellos esperábamos, no le van a aplicar, ¿cierto? Entonces, bueno, ya son posiciones que habrá que comparar, pues, pero hay que ver. Uno es que incluso ahora, hasta el momento a mí me han hecho llegar dos de la zona cundiboyacense, negando, justamente expresamente negando, y hay ya idea de que no, hasta que regulen. Nosotros tenemos esa pugna que, digamos, pues hace que algunos jueces consideren que no, que los principios del derecho penal, pues no, y otros que dicen, pues voy a aplicar una norma vigente porque hay un principio que dice que hay que aplicarla,
Y yo creo que nosotros como abogados, como estudiantes de derecho, pues pilas en los consultorios a ir rápido a los centros de reclusión, como profesionales pilas a recomendarles rápido a los clientes que hagan esa suma, que busquen que se haga esa suma rápido. Eso hay que hacerlo, sí, mejor ponernos las pilas con eso. Y yo creo que nosotros desde el papel de en mi caso como profe, pues es más que estemos teniendo un espacio como estos es valioso, que estemos hablando de estas cosas, ¿cierto? Que no estemos dándole como tiempo a ver, bueno, qué pasa, sino que esté pasando esto, que convoquemos a que charlemos de estas cosas. Miren que vamos estando incluso muchas más personas, a pesar del juicio, a pesar de aquello que nos puede distraer tanto en este momento. Varias personas estamos aquí charlando este tema porque nos parece relevante. Esto es lo que nosotros desde la academia tenemos que estar haciendo. Conociendo las implicaciones que tiene una norma, no es una cuestión simplemente aséptica, como que no tocar a los seres humanos, no, se hace para seres humanos y se hace con implicaciones reales y materiales en la vida de seres humanos. Eso es supremamente importante que quienes están aquí, que en su mayoría, pues muchos son estudiantes de derecho, no pierdan eso y no se les vaya a olvidar nunca. Las normas son para aplicarle a seres humanos y que nosotros estemos reflexionando sobre lo que una norma está aplicando o está regulando mejor para seres humanos reales, de carne y hueso. Es muy importante que estemos hablando de estas cosas, es muy importante y que estemos mirando qué vamos a hacer con ello. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, la de Adriana Campos ya la habíamos planteado, justamente les mencionaba ahorita que ya esa era la misma que estábamos respondiendo. Eh, bueno, esta está muy interesante. ¿Qué profe o qué abogado se anima a que charlemos esta? Miren, y la seguridad jurídica de los autos que han cobrado firmeza. O sea, claro, está planteando que si de pronto es que esos autos si lleguen a estar, puedan quedar tan valientes si la norma desaparece. Venga, lo tenemos todos, bueno, puede que el estudiante de derecho no, pero venga, criterio jurídico para eso. ¿Cuál es el criterio jurídico para cuando había una norma vigente en ese momento, sale una decisión y después se plantea otra manera de interpretar esa norma? Se pueden cambiar el auto que ya salió. Pongámonos las pilas. Resumen, pongámonos las pilas. Porque pues obviamente lo que sí habrá es que el que no se mueva, si esto lo deciden cambiar, que ahorita el profe nos llamaba la atención y que a mí me parece que es en serio riesgoso. Usted se imagina donde salga una decisión, donde se haya una unificación judicial en términos de no vamos a acatar, bien sea la que se está planteando por Tunja con excepción de inconstitucionalidad o la que se está pensando por parte de dos jueces, por ejemplo, aquí, con no aplicación de retroactividad. Cualquiera de esas que resulte ser la que se imponga, tiene implicaciones. Miren, solo quiero, pareciera que me salgo, pero créanme que no me estoy saliendo del tema. Vean, miren este fenómeno que tenemos en general. Nosotros tenemos una ley, como la ley de utilidad pública, yo la mencionaba hace un rato. La ley de utilidad pública es una norma quizás de las más importantes de los últimos años en el tema de privación de libertad. Pone sobre la mesa el que empecemos en Colombia a pensar el tener una tercera pena. Nosotros tenemos pena privativa de libertad y pena de multa. Acaba de ponerse sobre la mesa la pena de servicios de utilidad pública o lo que en otros lados se llama trabajo en beneficio de la comunidad. Eso está ahí y está vigente hace un año y medio. Y se supone que iban a salir montones de mujeres con eso. Y muchas mujeres cumplen los criterios. Pero, salvo Medellín, en la mayoría de ciudades del país, los jueces no lo están otorgando. ¿Y por qué no lo otorgan? Porque hacen una interpretación de qué es marginalidad. Aunque la norma dice mujer cabeza de familia, ellos dicen, no, 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 es que no es madre cabeza de familia, como si ser mujer y ser madre fuera lo mismo. Hacen interpretaciones para no aplicar una ley vigente desde hace un año y medio. Y es una ley, le insisto, de gran importancia en este país.
Aquí mismo hicimos un evento fantástico hace cuánto, muchachos, que vinieron las jueces de ejecución de penas, dos beneficiarias de la ley de utilidad pública, vino la funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo que le está haciendo seguimiento a la ley de utilidad pública. Aquí mismo, en este espacio, hicimos también de cara, pues, por iniciativa del Semillero de Penitenciario de Derechos Humanos y por iniciativa del Grupo de Investigación Sistema Penitenciario, hicimos un evento hace, no sé, 2 meses o qué, mes y pico, mes y pedazo aquí mismo en este espacio para reflexionar sobre ese tema tan importante en la privación de libertad en nuestra sociedad. Todavía los jueces, unos sí, otros no. Un criterio sí, otros, unos dicen, unos tienen un criterio que sí, otros un criterio que no. Incluso con cosas que serían absolutamente claras, pues que serían sin discusión, que ni siquiera tendrían discusión. Pero el derecho es eso, el derecho es una disciplina argumentativa. Para eso estamos aquí, para que hablamos el espacio para la argumentación. ¿Alguna otra pregunta adicional, compañeros, compañeras? Si no, pues para que, si es el caso, y con esa música de fondo que nos están poniendo por allá, si no hay más preguntas, para que culminemos entonces este espacio, agradeciéndoles enormemente por la asistencia al mismo. Muchas gracias por venir a estos espacios que desde la Universidad de Antioquia, desde nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política, se abren para que hablemos, charlemos cositas a todos los que nos interesan estos temas. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y obviamente pendientes todos del próximo evento que haremos. Estamos desde ya organizando para el 25, les invito de una vez, ya se les llegará la publicidad a todos, desde para el 25 de agosto estamos organizando la idea de compartir en este espacio con una persona que tras una privación de libertad en los Estados Unidos decide escribir un libro para contar cómo fue su proceso sobre todo de reintegración a la sociedad. Ya les invitaremos a todos en su momento. De la misma manera, aprovecho este espacio como una publicidad. Sepan que desde el Semillero de Penitenciario de Derechos Humanos y otros semilleros de la ciudad estamos buscando ir próximamente a Ecuador, perdón, a Brasil para hacer nuestro encuentro latinoamericano. Y les dejo el datico a todos los que están por ahí. Estamos vendiendo boletas. Estamos recogiendo en tiempos de crisis, vendiendo boleticas. Quienes quieran ayudar, invitadísimos a ayudarnos con boletas para recoger recursos para ir. Y a Luis, muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Maravilloso que este sea el espacio en el que tuviste la opción de hacer el primer evento académico después de que te he visto en tantas cosas virtuales, hacer el primer evento presencial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, a todos por venir y pues nada, un aplauso para Luis que vino a muchachos, un abrazo y dedíquense a la vagabundería. Cuídense mucho. Hoy sí es vagabundería, señores. Sí.